Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención en su programa En Voz Alta. Nuevamente, como todos los jueves, estamos aquí entrando en sus hogares y nos da gusto recibir, como prácticamente todas las semanas, Arturo Maximiliano y su servidor Carlos Rentería, que vamos a tener pues un tema de gran actualidad en esta semana y que va relacionado con algo, Arturo, que había pasado ya en el mes de noviembre pasado, que es, en aquella ocasión fue una marcha convocada por este grupo autodenominado de la sociedad civil contra las reformas en aquel entonces que plantea el presidente de la República. Entiendo que reformas constitucionales que modificaban el escenario electoral o las reglas del juego electoral, y que al no pasar estas reformas electorales, ya no sabremos si por el peso de la marcha o porque no tuvieron los votos en la legislatura o por ambas cosas, en las ambas cámaras, no se aprueba esta reforma constitucional que pretendía cambiar las reglas del juego, que comentábamos en algunos otros programas que no todo era tan malo. No. Realmente no era una situación de satanizar el proceso de reforma electoral. No estaba todo del todo claro, pero había algunas cosas en particular a mí que me sigue agradando la forma en la que se iban a elegir los plurinominales, o que todos iban a ser plurinominales, que no estaba tan mal. Pero bueno, finalmente no se pudo, y entonces es cuando el presidente, muy a su fiel estilo, acuña otra frase, porque todo lo bautiza, ¿no? Y le llamó... Es un buen mercadólogo. Le puso el plan B, ¿no? Y de repente ya escuchábamos todos, unos a favor del plan B y otros en contra del plan B, pero muy pocos con la claridad exacta de qué era lo que quería decir este plan B. Entonces empieza una serie de reformas electorales en ambas cámaras. Entiendo que la primera que sale es la reforma a la Ley General de Comunicación Social, sí, que avanza primero porque ya estaba prácticamente ingresada, y que una de las grandes cambios en la Ley General de Comunicación Social era esta reforma que le permitía ahora a los funcionarios públicos expresar sus opiniones sin que se considerara propaganda electoral, que era como la limitante que tenía el funcionario público para poder expresar algún tipo de opinión siendo funcionario público. Y luego vinieron una serie de reformas a las leyes electorales que se conocieron como el Plan B, y que la sociedad civil vuelve a salir a la calle, pero ahora ya no en una marcha, sino en una concentración, y responden al reto del presidente de la República, que les dijo, pues a ver si llenan el Zócalo, ¿no? Que yo creo que sí, efectivamente había cierto duda en la marcha del mes de noviembre para no tomar el Zócalo, que parecía que tiene patrimonializado la Cuarta Transformación. La izquierda en general, ¿no? La izquierda, tiene razón. Pero ahora sí se aventaron. Y la realidad es que fue un evento por lo menos interesante. Entiendo que fue en el Zócalo y anunciaron que más de 100 ciudades. Creo que las cifras más conservadoras de la sociedad civil hablan de cerca de 500,000 concentrados. Otros hablan de un poquito más. Bueno, y las cifras oficiales creo que dijeron que eran como 100,000, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo viste la concentración del domingo? Fíjate que creo que sí fue causa y efecto. Primero, el que no se haya aprobado el plan A, como le podemos denominar ahorita, si quieres, retocamos las cosas que sí tenía muy positivas la propuesta del presidente en el plan A, e inclusive la contrapropuesta de la oposición en el propio plan A, segunda vuelta electoral, etcétera, ¿no? Pero sí me parece que el hecho de la marcha de noviembre y la consecuencia que sí creo le podemos atribuir a que finalmente no haya pasado o no haya alcanzado los números que necesitaba para pasar la reforma constitucional, se debió a que el mensaje de los ciudadanos fue muy claro hacia los partidos políticos, a quienes les pesaba la carga de poder ser los fieles de la balanza, ¿no? Y en particular incluido al PRI, por supuesto, más bien, pero tiene razón, en particular al PRI. Que no... O sea, el mensaje fue muy claro, dirigido a ellos,
y finalmente midieron, supongo, costo político electoral y dijeron no vamos. Cuando tú, y creo que lo has vivido muchas veces, ¿no, Charlie? Cuando se convoca inclusive a eventos, no solamente una marcha a estas magnitudes, cuando se convoca a este tipo de salidas de la gente, donde tiene que utilizar un día que es de descanso, pues tiene que haber dos elementos, ¿no? Primero, que creas en lo que estás saliendo a apoyar, y dos, que después de haberlo hecho haya tenido una consecuencia que en este caso es muy tangible. Así que algo no pasó. Algo no se pasó. aprobó. Si esto no hubiera sido así, entendemos, quizá no se hubiera dado esta marcha del pasado domingo, pero creo que el hecho de que diga nos funcionó la primera vez, nos va a funcionar la segunda vez, generó un efecto donde no solamente fue a marchar este número de personas, yo creo que fueron a marchar más. Bueno, no a marchar, se hicieron presentes en el Zócalo más personas. Entonces, la verdad es que efectivamente cuando tú te cuestionas la capacidad de un grupo de ciudadanos y también de políticos, ¿no? Y no tiene nada de malo, debo aclararlo, de hacer una movilización para llenar el Zócalo. Yo estaba escuchando ayer un dato de entre 140,000 y 160,000 personas por antecedentes previos contabilizados por el propio gobierno, en ese momento el propio gobierno de derecha, ¿no? Entonces, la verdad es que me sorprendió. También debo decir que en algún punto me llegó a generar una cierta emoción algunos momentos que he visto en videos como el himno nacional y otros, ¿no? La verdad es que sí, es una muestra de democracia. Creo que el presidente así también lo ha comentado, ¿no? Entre que, claro, él tiene una abierta confrontación con estas expresiones, inclusive con los oradores, pero también ha comentado que a final de cuentas es una expresión de democracia y de que hay libertad para expresarse de esa manera, ¿no? Y que te pueden tundir desde la mañanera, pero a final de cuentas también forma lo que es parte de este juego político. Entonces, sí, debo decirte que me sorprendió un poco, pero me parece hoy evidente que es un ejercicio, ahora en la reflexión, de que si me funcionó la primera vez, me va a funcionar la segunda vez. Nada más que ahora mi objetivo es la Corte. La Suprema Corte de Justicia, mandar el mensaje claro, inclusive yo creo que bien pensado y de alguna forma en lo que se ha tratado de dar una lectura, es que no había ni siquiera una demanda hacia el Poder Ejecutivo. La demanda de respeto a la Constitución se hace a la Suprema Corte de Justicia, que además es precisamente pues, su función máxima, ¿no? El de control constitucional. Entonces, la verdad es que me pareció algo que sí es un parteaguas que me parece positivo. Esta situación donde hay un ejecutivo que tiene un planteamiento que lo hace valer a través de una reforma legal con una mayoría que tiene democráticamente, Charly. ¿No? Es decir, la conformación de los números necesarios para pasar las reformas, pues se obtienen de un proceso democrático, que es la conformación de la Cámara de Diputados y la conformación de la Cámara de Senadores para obtener los votos. Oye, que es inconstitucional. Bueno, entonces se va a la Corte y además hay una movilización de ciudadanos y políticos que están poniendo su punto de vista de que no debe pasar, y vaya que lo hace notorio llenando el Zócalo. Entonces, yo veo muchos temas positivos aquí. Ahora habrá que ver la resolución de la Corte y esa es otra historia. Sí, pero fíjate que yo coincido en que el receptor del mensaje la vez pasada era el partido político que había dado el banderazo en el tema de la reforma eléctrica y que dijeron, bueno, no vaya a pasar lo mismo y entonces se vaya a dar la reforma electoral, y en esta ocasión es la Corte. Yo creo que el tema del Ejecutivo ya está, no podrían haber hecho esa concentración diciéndole al Ejecutivo, no la presentes, ya la había presentado, y desde luego no les iba a hacer caso. El mensaje para la Corte, pues no están solos, ¿no? Hay una serie de personas dispuestas a movilizarse para defender, inclusive hoy al INE, pues mañana a la Corte, porque pueden determinar que, pues, así como ha estado siendo atacado el INE, pues también ha estado siendo
atacado a los ministros, algunos con causa, ¿no? Pues sí. Algunos sí, otros de manera injustificada. Pero veo otro fenómeno en ese tipo de manifestaciones. La mentira como una herramienta de comunicación que ya se la copiaron al presidente de la República y funciona, que son los totalitarismos, ¿no? Dice, la reforma quiere destrozar al INE. Casi lo quieren desaparecer. Y pues no es cierto. O sea, no ataca algunas cosas del INE, algunos gastos que realizan, lo que se ha comentado de las juntas distritales, que a veces podría ser cuasi excesivo, la duplicidad que existen en algunas funciones electorales, entre los órganos electorales y los órganos federales. Entonces, en general, tenía ciertas cosas de razón esta parte de la reforma, pero igual el INE no se toca y la reforma del presidente quiere acabar con el INE. Como muchas veces lo ha hecho el presidente de la República, de reducir una expresión que es mucho más compleja a una frase que pudiera ser entendible, ¿no? Y realmente yo vi los ríos de gente, no sabiendo con precisión qué tenía el plan B, pero sí diciendo prácticamente se quiere robar el INE, cosa que tampoco era totalmente cierto, ¿no? Entonces, hoy uno de ellos iba, o algunas de las marchas que ha convocado el presidente van con una serie de cosas que no son totalmente ciertas y ahora se la aplican, y lo más raro del asunto es que funciona. Algo de reconocerte de esta concentración, y voy a confesar un gusto culposo. No fui yo a la concentración, pero sí me di una vuelta. Yo trataba de encontrar los camiones. ¿Sí? O sea, porque tú sabes, aquí las estimaciones eran 12,000 personas. Y la realidad es que pues, pasé ahí por mi carro y vi las calles llenas inclusive de familias completas participando en la concentración. No encontré los camiones, no hubo movilización, no hubo entrega de incentivos. Fue una manifestación completamente ciudadana, por lo menos no con los grandes vicios que nos ha tocado ver de las manifestaciones, que si no das un cierto tipo de apoyo logístico, por llamarlo lo de menos, pues la gente sencillamente no asiste. Y un elemento adicional que tú bien apuntabas, la gente participó más en esta que en la otra. Yo creo que el número fue mayor. Sí. Porque tampoco hubo actos de violencia. O sea, recordarás que en la primera es, oye, voy a ir y qué pasará si se sale de control, si hay grupos de choque. Todos tenemos la idea de las marchas que se salen de control y que hay algo de violencia. Se vandaliza, ¿no? Inclusive. Como no pasó nada, pues en esta yo vi muchas familias, pero muchas, con menores de edad. Entonces prácticamente lo tomaron del domingo, vamos al centro, nos manifestamos y después hacemos alguna actividad en familia, lo cual por lo menos a mí no me había tocado ver en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hay que tomar lo positivo de esto, o sea, digo, en cualquier circunstancia, pero una es esta, ¿no? Que la gente que fue a manifestarse lo hizo libremente. Efectivamente, quien determina o... ¿Por qué no decirlo en algún punto? Yo puedo no tener todas las conciencias necesariamente con este proyecto, en algunas particularidades, pero claro, evidentemente hay una especie de manipulación que no viene del ciudadano, que viene del político, en este caso del de oposición, en una cosa que en la política es muy necesaria, ¿no? Presentar una disyuntiva. Si tú al ciudadano no le dices va a desaparecer el INE, o el presidente no les dices que esos del INE no hacen nada, ¿verdad? Cobran caro, ¿no? Y además son parte del, digamos, del grupo de la derecha que se quiso perpetuar en el poder, digo, pensando en ambos argumentos, ¿no? Pues si a la gente la metes, oye, es que fíjate que en el artículo 37, fracción segunda, dice que las juntas... No, pues, evidentemente la gente no va a salir. Entonces le tienes que generar una disyuntiva, yo digo que sea lo suficientemente dramática para decir, los que estamos a favor, que ahora no sé si alcancen todavía a la resolución de la Corte, pues estarán... llamados el 18 de marzo, probablemente vaya a ser en ese contexto, y los que están en contra de este famoso plan B, pues se fueron a manifestar o fueron a expresarse el domingo bajo la lógica de que no desaparezca el INE, ¿no? Pero yo creo que se está logrando algo
que el propio INE nunca logró, Charlie. Fíjate lo que son las ironías. Involucrar a los ciudadanos en los temas políticos. Ya ves que el INE tiene esta función, ¿no? Sí, ya justificó su capacitación de... Ya se logró, ¿no? Ya se logró porque, oye, esto de que vayan familias, esto de que vayan niños, ¿no? Que también la formación cívica, política, pues surge precisamente, lo ideal es que surgiera desde pequeños, la idea de la democracia, la idea de el balance de poderes, ¿no? Aquí en México es un régimen que es presidencial, pero no necesariamente presidencialista, dependiendo también digamos, el ejercicio del propio presidente, pero está basado en una división de poderes, ¿no? Entonces, creo que nos pone en la práctica lo que está en la Constitución, que el domingo muchos, de acuerdo con el argumento, pues iban a defenderlo. Entonces, a mí me encanta que se discuta esto, pero no solo que se discuta en las universidades y entre los expertos en derecho constitucional o los historiadores de los por qué somos o tenemos el sistema político que tenemos en México, sino en el ejercicio de la práctica del ciudadano. No, que diga, vengo a defender mi Constitución. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que hay una reforma. Esa reforma no está en términos de lo que dice el artículo constitucional respectivo con respecto al Instituto Electoral, y entonces venimos a pedir que, pues que se respete la Constitución y que no desaparezca el INE. Y tienes a un presidente con una claridad y además con una fuerza que sí tiene el Ejecutivo diciendo, a mí me parece que esa institución no cumple con los objetivos de velar por la democracia, tiene vicios, y esta es mi propuesta. Entonces, la discusión es extraordinaria. Yo lo que más lamento, Charlie, la verdad, es que este sea el plan B. Yo hubiera preferido que fuera el plan C y que el plan B hubiera sido el consenso. El consenso del plan A. Y creo que eso hubiera sido muy valioso para México, desgraciadamente, y pues seguimos viviendo, y quién sabe por cuánto tiempo, en momentos de gran polarización política. Pero fíjate, ¿Blanco o negro? Otro dato interesante es que yo recuerdo que regularmente las movilizaciones se daban para protestar con alguien o contra alguien. ¿Contra alguien? Y eran corporativas. Entonces tú veías a los obreros salir el 1 de mayo, aquí tuvimos un movimiento muy fuerte de comerciantes ambulantes en el 97, de maestros inclusive, o sea, las causas eran corporativas cuando la gente salía a la calle. Y las discusiones de lo técnico se daban en foros. ¿Sí? O sea, tú dices, bueno, va a haber una reforma electoral, la reforma aquí que hubo en el 94, 95 para constituir el entonces IEQ, las reformas electorales, la reforma del Estado, en general se daban en foros y ahí es donde los políticos se daban hasta con la cubeta, ¿no? Pero ahora parece ser que la regla es que toda la discusión política se traslada a la calle. Ahora, los que apoyan algo pues deben de tener una capacidad de movilización para demostrarla, y si no, pues su propuesta no pasa, ¿no? O estás en contra de algo y tienes que juntar 12 o 15 mil personas para decir, oye, pues creo que yo estoy en contra de ello y esto no quiero que pase, ¿no? Y la extrema polarización, lo que bien apuntabas, ¿no? Porque parecería que no hay puntos intermedios, ¿no? O estás a favor o estás en contra, ¿no? Nada más hay de dos sopas. Y entonces esto va a ser una contienda electoral bien interesante para el 2024, porque pues hay quien dice, bueno, pues esto le manda la señal al presidente y a su partido de que no las tienen todas consigo, ¿no? Pero ¿qué pasa en donde no son gobierno? Como es el caso de Querétaro, ¿no? O de Guanajuato, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando? Un fenómeno de polarización que ya estamos viendo en las encuestas, ¿no? ¿Cómo se liga una cosa con la otra? Bueno, pues tenemos inmediatamente el ejercicio de revocación de mandato que se hizo aquí en Querétaro, donde cerca de, si no me equivoco, 170,000 personas participaron. Sí. Y fue una movilización prácticamente silenciosa, sin recursos. Y sin urnas, porque había, si mal no recuerdo, la mitad de las urnas. Entonces, hubo un ejercicio... O la mitad, de los centros de votación. De los centros de votación, o sea, uno de cada 5, ¿no? En una de cada 5 secciones, lo cual quiere decir que se puso una casilla por cada 15 casillas que se ponen en un proceso normal.
y aún así tuvieron 170,000 votos en el estado de Querétaro. Y entonces esta es una mayoría silenciosa que si tú dices, bueno, pues entonces la otra parte, la parte que está en contra de esta, juntó 12,000 en un domingo, güey, en un solo sitio, güey, pues parecería que podría palidecer ante estos 170, que es una capacidad de movilización hecha para respaldar un sistema, ¿no? Y esta versus para parar ese sistema. Entonces, me parece que no hay una comparación, por lo menos en términos de número, en términos de movilización, y que va a dar para adelante por el asunto de la movilización. Yo sé que ahorita no es el tema, pero ya empezaron a salir también las encuestas para las presidencias municipales, por lo menos de Querétaro, San Juan del Río, y parecería ser que en este desgaste natural de cualquier sistema de gobierno, a nivel federal Morena o a nivel local el PAN, pues prácticamente ambos van de bajada, ¿no? Y aquí en por lo menos un par de encuestas ya dan 9 puntos en la capital de Querétaro y prácticamente San Juan del Río lo dan en un empate técnico, ¿no? Con esta polarización de prácticamente o es un color o es el otro y ya no hay una tercera opción, ¿no? Fíjate que en esta polarización, y no quisiera alejarme mucho de la marcha, yo quisiera todavía pensar, a ver, voy a hacer una pausa antes de entrar a ese tema de la polarización, porque también que lo que está expresado en la marcha, o en las manifestaciones, porque esta no fue marcha, pero bueno, y en la que vendrá. Pero la polarización también, ¿sabes a qué partido creo que le puede estar impactando fuertemente? A Movimiento Ciudadano. ¿Se está quedando en medio? Sí, pero parecía que era como una tercera opción, como la tercera vía, Ajá. ¿no? Caballo de negro. Anthony Giddens, ¿no? Ajá. Sí. Y parece ser que ahora, por ejemplo, en el Estado de México, lo que está viéndose es que no, es que la polarización lo que está haciendo es mandando al elector a un polo y a otro. Y en medio no hay nada, Charlie. En medio no hay nada. Es impresionante. Es un fenómeno que yo realmente creía que iba a haber, no sé si de aquí al 24, los nombres, las personalidades, quizá las propuestas, que a veces lamentablemente es lo que menos se escucha o se pone atención, pues puedan sí terciar una elección. Pero todo apunta a que se polariza. Pensando en el caso del Estado de México, pues la verdad es que presentan finalmente un buen candidato de Movimiento Ciudadano, que ya no sé si se registró o no se registró, por cierto, ¿no? Sí está registrado, pero pasa de 11 puntos a 4 en un mes. A 4, sí. Uh-huh. Entonces, en fin, no, o sea, no quiero salirme mucho, pero lo que sí está también representando esto, y creo que por eso viene al caso el comentario, es que la polarización está destruyendo todo lo que podía ser una alternativa intermedia, ¿no? Ahí interesante. ¿Qué me gustaría ver a mí después de estas manifestaciones a favor, en contra? Yo creo que muy auténticas, donde pudiera haber movilización. Creo que en muchos casos se sobreestima lo que se moviliza comparando con lo que la gente realmente va por voluntad. Es que esto se trasladara al vínculo, y sé que estoy pidiendo mucho, pero ojalá que nos agarremos de ahí los ciudadanos, al vínculo del representante con respecto, del representado con respecto al representante, pero ya pensando en los cargos legislativos, como pasa mucho en otros países donde el peso de las cartas o de los correos electrónicos o de las llamadas uh-huh. telefónicas para que un legislador vote a favor o en contra de ciertas propuestas sea auténticamente lo que lo impulse, inclusive lo fortalezca, lo engalle, o lo que retenga a ciertos funcionarios de elección popular para no tomar decisiones que pudieran ser en contra de la voluntad popular. Aquí, ¿cuál es el tema? Bueno, pues también los cuestionamientos históricos, ¿no? Si esta percepción pública generalizada es una opinión especializada versus la que sí pudiera tener el representante y que tuviera más elementos para tomar una decisión distinta a lo que la gente ve en el día a día, ¿no? Pero bueno, a mí por lo menos sí me encantaría ver una relación más fluida, que la gente quiera, es que sí funciona que yo le escriba o le hable a mi diputado, a mi senador, y que sí van a tomar decisiones conforme a lo que la mayoría le solicitemos que estamos de acuerdo, o con respecto a lo que estamos en contra, pues que nos proteja. A mí que me gustaría ver algo parecido a eso, pero imagínate un caso que pudiera suceder en Querétaro, ¿no?
una fuerza política propone una ley que dé tiempo de reaccionar a la ciudadanía, porque como la están haciendo ahorita, prácticamente la mandan hoy en la mañana y en la tarde ya está aprobado. Pero que hubiera un proceso de discusión. Y entonces hubiera una serie de convocatorias y que dijeran, bueno, en Plaza de Armas junté 7,000 personas. Y le dije a los diputados, o le establecía ya a los diputados un mensaje en la tarima, diciendo, estas 7,000 personas aquí se manifiestan en contra de esa iniciativa. ¿Debería de ser suficiente para que la iniciativa no se aprobara? O sea, 7 que representa de 1,800,000 electores que tenemos en la ciudad, que es lo que representan los 25 diputados. 7,000 podría no ser ni siquiera la representación que llevó al cargo de elección popular a uno solo de los diputados. Un diputado más o menos pues debe llevar unos 28 o 25,000 votos para ganar su distrito, y más o menos ellos tienen como cerca de 100,000 electores, 110, 120,000 electores. Entonces, a mí lo que me da pavor es que unas minorías dispuestas a manifestarse, pero que no por ello dejan de ser minorías, pudieran modificar el esquema legislativo, si es que no hay otra forma de poder hacer una manifestación un poquito mayor. Ahorita hacía el comparativo, dije, bueno, pues Morena y sus aliados movilizan 170,000 personas un domingo versus 12. O sea, este es un ejercicio, si tú quieres, con todas sus bemoles de revocación de mandato, y esta era una concentración. ¿Cuál tiene más peso político? Ya no digo, desde luego, ver una plaza llena, dices, caray, creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Pero no tenemos un mecanismo, ahora sí, intermedio, para decir exactamente dónde está la mayoría de las personas. Si tú ahorita sacas una encuesta y le preguntas a la gente, oiga, ¿quiere que el INE gaste menos dinero? Te apuesto que el 90% va a decir que sí. Claro. Oye, ¿quiere que despidan gente que no está haciendo nada? En el diseño de la pregunta está la respuesta, Charlie, ¿no? Y entonces, ¿a quién le haces caso? ¿A una democracia indirecta que está ahorita a través de los diputados, o una que estamos estrenando cuasi indirecta de la gente que decide salir a manifestarse, ¿no? Uh-huh. Sí. Mira, yo sí lo trasladamos a las manifestaciones. Yo te voy a decir por qué creo que tienen tanto éxito, a lo mejor estas llamadas a las manifestaciones a nivel nacional, aunque aquí se concentra de manera importante en el Zócalo, y bueno, hubo otras ciudades del país donde también hubo concentraciones, que son y lo voy a explicar, sé que nos queda poco tiempo, lo voy a explicar, si me permite, Charlie, brincando la pausa. Son poco personalizadas con respecto a algo que la gente teme, la sanción. Es decir, es un poquito más fácil manifestarte, primero contra una ley que contra una persona, en el entendido que esto implica la desaparición del INE bajo el planteamiento que hace la oposición, ¿no? Pero, ¿cuál es el castigo por haber ido a marchar? Por haberme presentado en el Zócalo, dada lo impersonal que es el asistente. Así asisten dos tipos de personas para mi gusto. Ciudadanos, claro, de carne y hueso, que tienen una profesión, que tienen un oficio, que tienen una familia, que tienen, claro, tienen cosas que proteger. Pero es poco personalizado, es decir, no sabemos realmente pocos nombres de las personas que fueron, más que de los políticos, que curiosamente, siendo una marcha ciudadana, se presentan los políticos y los medios de comunicación a los que de alguna forma cubren la fotografía, es al político, ¿no? Qué irónico, ¿no? Si no es a Juan Pueblo, buscan a quien se supone que no debería estar ahí. Exactamente. Pero no sé cómo... Charles, tú vamos al corte. No dejen de vernos. Regresamos en unos instantes. Continuamos en Voz Alta. Pues dejamos aquí a nuestro panelista Arturo Maximiliano a la mitad de una idea, pero le cedo los micrófonos. Sí, fíjate, yo creo que con la determinación, también valentía de alguna forma que va una gente a cualquier marcha. Yo creo que la verdad es que hay que reconocer lo importante que es la participación ciudadana en este tipo de expresiones, de movilizaciones, ¿no? Pero cuando en este esquema nacional
que lo que se busca, de acuerdo al argumento de la oposición, es la protección del INE o la no desaparición del INE. Y yo te decía que veo dos tipos de personajes que van. Personas con familias que tienen seguramente muchas cosas que proteger, oficio, profesión, negocios, lo que sea. Pero es tan impersonal y son tantos que es muy difícil apuntar el dedo a uno, ¿no? Entonces, me parece que afortunadamente, como debería ser un esquema democrático, no tienes miedo a marchar porque no prevés un rebote, es decir, una sanción por haberlo hecho. No es lo mismo dar una entrevista y hacerlo muy personal a ir a una marcha. Exactamente. Y de verdad, con lo valioso que es la participación, porque por eso se genera también estas consecuencias de las que hemos hablado. Y está, por otro lado, los que acaban siendo, yo he dicho irónicamente, pues los que finalmente son el foco de atención de los medios de comunicación e inclusive probablemente, Charlie, de los mismos asistentes a este tipo de demostraciones, ¿no? Entonces tú empiezas a ver que si los presidentes de los partidos, que si, bueno, Fox creo que estuvo en León, pero bueno, básicamente los que captan la atención de las cámaras son los políticos y ellos quieren eso, ¿no? Y está bien, ese es el juego que se juega. ¿Para qué? Porque quieren hacer la declaración y quieren hacer la confrontación y en una de esas les pega una buena y se convierten un poquito en figuras ya destacadas en ese tipo de movimientos que también se ha criticado mucho y creo que se tiene toda la razón, que es increíble que un movimiento que se demostró tan fuerte no tenga un solo líder visible, ¿no? Llámale ciudadano, político, lo que sea. Voy a trasladarlo a los estados o voy a trasladarlo a las ciudades. A ver, aviéntate el mismo tiro. Y creo que nuestro sueño, nuestra meta democrática como ciudadanos debe ser claro, además como lo manda la ley, las demostraciones, pues de alguna forma las expresiones sí respetuosas, pero muy claras, muy contundentes con respecto a ciertos temas, pero en un ámbito democrático local sin esperar una sanción, ¿no? Es decir, que venga el coletazo. Oye, me encontré a Charlie ahí en la manifestación, pues ahora, oye, mándalo a los de Protección Civil ¿no? O sea, bueno, a ver, es muy sencillo personalizarla y si no tenemos gobiernos que puedan respetar efectivamente, no nada más de dicho, las expresiones populares, pero ya personales también de los que se hagan presentes en un evento de esto sin tener una consecuencia, creo que en ese momento vamos a estar, al menos democráticamente, donde queremos estar. No, yo sé con precisión a qué te refieres, ¿no? Y perdón que lo ponga en ejemplo en primera persona, pero hay ocasiones en que cuando tú te subes en una defensa democrática pensando que la masa que no es identificable, que tú sientes que van a ser los beneficiados, te apoye, pero sí te ganas enemigos de a de veras. Claro, claro. Yo recuerdo en aquella ocasión de cuando nos manifestamos en contra del Acueducto 2, porque pues efectivamente como terminó sucediendo es una privatización del agua. Esta queja ahora que hay con la queja de la privatización del agua, con esta ley estatal de aguas, pues no tiene nada que ver con la privatización que se hizo con el Acueducto 2. Y pues ahí tú dices, bueno, yo voy a defender al pueblo queretano, ¿no? Pero la realidad es que es todo sin nadie, güey. Y en aquel entonces fue contra un gobernador, güey. Y se siente esto que dices tú, ¿no? Claro. Dices, bueno, finalmente tienes la adrenalina, bla, 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 y después las repercusiones fueron totalmente directas a tu servidor, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, creo que ya aprendí en mis 30 y tantos años que pues sí se siente muy bien defender a las personas, güey, pero que los enemigos son personalizados y de veras, y las personas beneficiadas no se enteran, ¿no? O no les interesa, decía Maquiavelo, ¿no? El cambio tiene un gran problema, güey. Dice que es poco defendido por los beneficiarios del cambio, dice, y muy atacado por los perjudicados de güey. Porque los perjudicados realmente son bien identificados, güey. Y entonces sí, pues finalmente aquí podría ser que en 12,000 personas dice, bueno, pues vamos ahí y ahí estamos y nos cubrimos con todos, ¿no? Poco capitalizable políticamente como político ir a la marcha.
Porque Sí. también hubo políticos que no se definieron, ¿eh? No sé qué decía esa frase que es el séptimo círculo del infierno es para los indecisos, ¿no? Una cosa así, pero la realidad es que también hubo grandes ausencias de personas que dicen, pues yo no estoy ni con A ni con B, estoy esperando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de inicio no se dieron las grandes apariciones de quienes quieren ser candidatos, ¿no? Unos diciendo, bueno, pues es que yo soy funcionario de gobierno y yo no puedo estar ahí, aunque muchos sí estuvieron. Pues sí estaban, ¿no? Pero yo estoy hablando del caso aquí de Querétaro, por ejemplo, ya, ¿no? ya. Sí, o sea, no, muchos decidieron no participar porque, bueno, pues sí juego de local, pero tampoco quiero hacer enojar al gobierno federal. ¿Sí? El miedo a la sanción. El miedo a la sanción, Bueno, ¿no? El miedo a la sanción. O sea, sí estoy en casa y juego local. Y a lo mejor aquí me aplauden. Pero allá arriba me pueden poner el dedo y lo que yo quiero No sé hacer. si justificado o no, pero el miedo a la sanción, un poquito lo que hablábamos en el entorno de lo local, ¿no? Y así se dio. Y entonces hubo también grandes ausencias. Otro gran tema es el tema de los oradores, ¿no? O sea, yo no sé si fueron los más adecuados, inclusive porque salvo las notas de la televisión, los asistentes salieron con un signo de interrogación por la calidad de los discursos. De los discursos, ¿no? Sí. Parecería, tiene su parte de espectáculo, sí, no es sencillo hablarle a 250,000 personas y generar una emoción, ¿no? Las arengas cortas, la transmisión de la idea, la atención que se tiene, si en un salón de clases tienes minutos para conseguir la atención, segundos, en un evento masivo tienes microsegundos para galar la atención. Me parece que esa parte todavía le falta en el tema de la oposición para lograr captar los grandes espacios de ahí. No hubo notas ese día, más que la nota de la pura concentración. Sí, esa es la nota. Creo que no hay ni siquiera una de 8 columnas, Charlie, que traiga algún extracto, se me olvida el término que usan los mercadólogos políticos, bueno, tu línea, que es la que, tus palabras son las que deben llevarse las 8 columnas. Tú tratas de posicionar algún concepto que sea muy cortito y que pueda estar, justamente en los periódicos, ¿no? Entonces, o cuál es a final de cuentas la conclusión en pocas palabras de algunos de los mensajes de los oradores. Efectivamente, creo que no hubo los perfiles. Mira, lo digo con mucho respeto. Yo lo de Beatriz Pajés lo tenía un poco en tela de duda, no porque no sea una persona que tenga, además, digo, pues es una carrera periodística larga, pero también tiene una carrera política con un partido que es el PRI, ¿no? Y tiene, entiendo, un vínculo importante. Entonces me parecía que no fue totalmente atinado. Si querías alguna persona de los medios, creo que pudo haber sido, o un periodista pudo haber sido cualquier otro. No, obviamente que hubiera tenido el interés, y entiendo que un periodista dice, a ver, yo me dedico a narrar la noticia, no a generarla, no a hacerla, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí no fue tan sencillo subir a alguien de los medios de comunicación, porque además ahí hay involucrado un tema de medios de comunicación, ¿eh? O sea, tiene su lógica, y quizá por eso fue Beatriz Pajés. Y en el caso del ministro en retiro, la verdad es que pues a veces, no siempre, hay unos que son muy hábiles con la palabra, pero creo que su fuerte es el poder, que lo hace extraordinariamente, explicar temas jurídicos, pero en entornos jurídicos, ¿no? O en entornos, quizá yo diría, de cierto nivel académico hacia arriba, dada la forma como se explica, ¿no? Que Dios lo hace de manera extraordinaria, pero al final de cuentas no sé si era quien fuera a cerrar con broche de oro el evento, que creo que eso podría ser la única, probablemente falta dentro de esta planeación, quizá lo que no salió muy bien, porque era la cereza del pastel, ¿no? ¿Quién va finalmente a cerrar el show, ¿no? ¿Y qué va a decir para cerrar ese show? Entonces, bueno, pues creo que aquí, desgraciadamente, para la organización de este movimiento, pues no alcanzaron a cuadrar esa parte. Es que en el esquema personalizado de la política mexicana, el que cierra el mitin es a la persona a la que se le hizo el mitin. Sí. Y los mítines, que ahora ya no le llaman mitin, sino una concentración, también la parte de las palabras con las que usamos en la política está cambiando, fue la parte menos cuidada. Yo, por ejemplo, hasta hoy desconozco quién dijo quién iba a hablar.
O sea, quién pagó los tapancos, quién el poquito gasto que se realiza en este tipo de eventos, quién lo hizo. Porque por más minúsculo que haya, pues requiere, por ejemplo, los permisos para ocupar las plazas públicas. Si bien la plaza pública es de todos, pues tienes que avisarle a la autoridad y la autoridad te tiene que extender un permiso. Tienes que tener ciertos elementos de protección civil para poderla realizar. Yo no sé si hubo un comité organizador, si este comité organizador es de queretanos o vino el ¿Te refieres al local? Al local. Ah. O sea, ¿cómo se organizó? Porque ahí está, perdón, en el sospechosismo es quién va a hablar. Me queda claro que a nivel nacional era interesante poner un ministro en retiro, que para mí prácticamente todos los ministros en retiro pues, son gente del sistema y en su momento hablaban por el sistema. No son así como que químicamente puros y demócratas, me parece que no, pero bueno, dio el resultado de que hablara el ministro. Y la expriista Pajés, su papá, la revista Siempre, pues realmente siempre fueron muy afectos al PRI, hasta últimamente que la hija renunció hace cerca de un año, año y medio, y tiene un programa altamente, prácticamente todo el programa, que es Atypical, se la pasan criticando al gobierno federal junto con el señor Carlos Alarraqui. Alarraqui, que también estaba en la marcha. Que también estaba en la marcha. Entonces, no me termina de quedar claro cuál fue ahí el comité, el comité que determinó quiénes hicieron las intervenciones, ¿no? O quiénes determinaron quiénes lo hicieran. Otro dato interesante, ¿no? Los empresarios. Como cámaras, como organizaciones, totalmente ajenos a la... Y que sí estuvieron, fíjate, Charlie, lo venía pensando antes del programa, ¿eh? ¿Dónde estaban? Porque sí estuvieron en la última convocatoria que hace el presidente López Obrador en el Zócalo. La respuesta la respuesta a la marcha en noviembre, lo que se le llamó la contramarcha. Sí estuvieron y en primera fila. Ahora no estuvieron. ¿Cómo lo debemos entender? ¿No? Pues en el Inter, y a lo mejor eso da para otro programa, ¿no? En el Inter de esa marcha y de esta, hubo dos datos estadísticos bien interesantes. Uno, que cómo se traslada el pago de las contribuciones de 10 puntos porcentuales de los más ricos en México hacia los más pobres. O sea, hay una carga tributaria que se ve muy bien cómo migra del decil más rico de la población hacia los deciles más pobres, ¿no? Esa es una. Y dos, cómo sube la aprobación del presidente López Obrador en el empresariado mexicano. Entonces, me parece que esos dos datos que fueron encuestas muy interesantes, una son un dato del INEGI y el otro son las clásicas encuestas de aprobación por parte de las casas encuestadoras que hicieron esta desagregación por la actividad y que en los sectores en donde más sube la aprobación del presidente de la República es precisamente en el sector empresarial y es precisamente uno de los ausentes en esta marcha. Todo lo corporativo no participó. No participaron obreros, no participaron empresarios, no participaron comerciantes, no participaron estudiantes. Todo lo corporativo del sistema estuvo ausente de esta parte. Quizás estuvieron algunos de los dirigentes, pero en calidad personal, o están agotados o ese grado de intimidación que tiene manifestarse en contra de algún tipo de gobierno los inhibió, ¿no? Claro. Sí, bueno, fíjate que digo, bajo esa lógica, ahora la siguiente pregunta es, los que no están, ¿con quién están? O sea, yo no quiero pensar que efectivamente hay una indefinición. Lo que hay es una valoración sobre acudir o no acudir a este tipo de eventos. Pero tú mencionaste, elementos determinantes en un proceso electoral, ¿no? Estudiantes, los sindicatos, el empresariado organizado, en fin, es una serie de colectivos que están perfectamente organizados, que inclusive algunos han participado en la vida política de diversas formas, organizados, que no están en la marcha. La pregunta es ¿con quién están? Bueno, aquí, ¿no? Tenemos colegios de profesionistas, colegios muy activos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues seguramente se sacan fotografía, en cuanto evento van, lo suben a redes sociales, ¿no? Si hubieran estado en la marcha ya nos hubiéramos enterado. ¿Será que tienen su patita, uno en ser considerados por Acción Nacional o en otro ser considerados por Morena? No lo saben.
Y entonces son los que se retraen, quedan fuera y quedan a la expectativa, ¿no? Yo siempre les he llamado los tibios, porque me parece que ahí sí coincido con el presidente de la República, de que este es momento de definiciones, ¿no? ¿No? Como dije, máscaras, fuera máscaras, ¿no? Fuera máscaras. Oye, ¿estás a favor? Pues vete a la manifestación. ¿Estás en contra? Pues pronúnciate, ¿no? Pero muy al estilo, y en particular de la política queretana, al margen. ¿No? ¿Y no será, Charlie, que también hay esta situación que se ha dado en México en general, no creo que solamente en Querétaro, sería injusto decirlo, donde algunos organismos empresariales o los que llegan a ocupar esos cargos inmediatamente entran en un entorno de candidateable y entonces ya no empiezas a hablar por tu gremio, sino empiezas a cuidar al personaje, al liderazgo, para ver si se puede proyectar, ¿no? O sea, y te digo, creo que no está prohibido, ¿no? Finalmente son representantes de intereses, en el mejor de los términos, de profesionistas, comerciantes, industriales, etcétera, pero que esta cuestión no necesariamente ayude al gremio. En el momento que el líder se entiende a sí mismo como un personaje ya político o con alternativas políticas, y entonces no participa en lo que debería probablemente estar presente, ya sea en una posición o en otra, la que definan, fíjate, la que definan sus agremiados. Sí, pero yo lo voy un poquito más en el sentido de que en su valoración personal, dice, bueno, pues si yo tengo una posibilidad electoral por minúscula que ésta sea, pues no quemo ninguno de los barcos. No me meto en broncas. No quemo ninguno de los barcos, Claro. ¿no? No me están pidiendo que vaya a la concentración del domingo, pero tampoco me están prohibiendo que vaya. Uh-huh. Entonces, pues decido quedarme en mi casa y seguir manteniendo este tema, porque, bueno, pues hay funcionarios federales que seguramente van a estar ahí presentes y no quiero que me vean que manifiesto en contra del presidente de la República. Pero, y a lo mejor aquí no hubo una presión para ir, ¿no? Porque si me parece que si se hubieran metido, que creo que no lo hicieron, más de algunos se hubiera presentado a pasar lista, de esos que tienen muy bien identificados y que les dicen vas, y allí, ahí hubieran estado inclusive con sus huestes, ¿no? Pero yo creo que de aquí en adelante es la época en la que se van a tener que empezar a definir, porque no hay más. Tú ahorita decías bien en el tema de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero si Movimiento Ciudadano a nivel nacional está perdiendo presencia precisamente por su indefinición, pues prácticamente en Querétaro no existe. Claro. Es que coyunturalmente parece, Charlie, que hoy no estamos en un México de puntos medios. Y tú y yo lo hemos platicado, ¿no? A veces para mal, ¿no? Porque entonces no da lugar a la conciliación y encontrar los puntos de acuerdo. Si no es mi posición o la tuya y son irreconciliables. Pero también en la parte realista y práctica es que parece ser que el México de hoy, así como un día dijimos que no andaban buscando estadistas, que el electorado no anda buscando estadistas, sino más bien un poco más de la confrontación y el escándalo, pues parece ser que tampoco anda buscando conciliadores. Eso es un mensaje para la sociedad, no solamente para los políticos. O sea, si nosotros mismos no estamos buscando gente que concilie las posiciones, pues también estamos abonando al radicalismo. Pues yo no creo que esa parte del discurso, ojalá me equivoque, vaya a cambiar. Yo creo que el discurso del 24 va a empezar a posicionar a quienes empiecen a tener este tipo de discursos y de que se definan, pero dramáticamente, de un lado u otro de la ecuación. Es decir, yo lo veo en redes y lo dudo, Charlie, lo veo en redes. Si tú en redes te mantienes como conciliador, objetivo, tienes la apertura de criticar aún un poco autocrítica, o, ¿por qué no, reconocimiento de los de enfrente? Es así como suenan los grillitos, ¿no? Cric, cric, o sea, silencio total. Pero fíjate la gente que es radical y ataca, sobre todo en el Twitter, O defiende. O defiende, pero con ¿no? A veces hasta irracionalmente. No, bueno, truenan, o sea, se van a no importa qué sandez digas, de verdad. Yo luego de repente digo, Dios mío,
qué buena se la aventaron, ¿no? Sin ningún sustento, sin ningún elemento. Pero parece ser que es lo que da rifa, ¿eh? No, pues yo creo que así va a ser de aquí en adelante. Esperemos que no. Ojalá que no. Porque eso le va a subir mucho de tono o le va a bajar mucho de calidad al debate político, aunque va a subir el tono. Ajá. Pero yo creo que de aquí en adelante es quien demuestre su fuerza política, pues a la calle con un discurso tronador. ¿Sí? Y esos son los que van a empezar a figurar, ¿no? Pues ojalá y esto cambie. Pues les agradecemos mucho el favor de su atención y nos vemos la próxima semana aquí en su programa En Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.